Agosto de 1945. Japón, una nación milenaria, se encontraba al borde del colapso. 2 bombas atómicas acababan de caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Tokio estaba en ruinas. Más de 3 millones de japoneses habían muerto durante la guerra. Los niños no tenían escuelas. Las fábricas estaban destruidas. La inflación era incontrolable. Había escasez de alimentos. Y el emperador, hasta entonces una figura divina, anunciaba por radio la rendición del país. Japón había perdido. Pero lo más sorprendente es lo que vino después. En solo unas décadas, el país logró una de las transformaciones más asombrosas de la historia moderna. Pasó de la derrota total a convertirse en una potencia económica, tecnológica y cultural. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué decisiones, sacrificios y estrategias permitieron semejante recuperación? Para entenderlo, hay que volver al principio. Después de la rendición, Japón quedó bajo la ocupación de Estados Unidos. Era la primera vez en su historia que una potencia extranjera controlaba el país. La figura clave de ese periodo fue el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Y aunque muchos esperaban un castigo ejemplar, la estrategia fue diferente: reconstruir Japón desde sus cimientos. MacArthur y su equipo impulsaron una reforma profunda del Estado japonés. En 1947, se promulgó una nueva constitución que transformó el país en una democracia parlamentaria. Se consagraron los derechos humanos, se eliminó el ejército permanente y se otorgó sufragio universal, incluyendo a las mujeres. Fue una revolución institucional. Pero la reconstrucción no era solo política. También se apuntó al corazón del modelo económico. Los grandes conglomerados industriales que habían sostenido al esfuerzo bélico, los zaibatsu, fueron desmantelados. Se hizo una reforma agraria que redistribuyó la tierra entre millones de campesinos, reduciendo la pobreza rural. Y se fortaleció la educación pública. La ocupación aliada también llevó a cabo algo que parecía impensado. Se mantuvo al emperador Hirohito en el trono, pero solo como símbolo del Estado. Esa decisión ayudó a sostener la estabilidad social. En ese mismo tiempo, el mundo había entrado en la Guerra Fría, y Japón, por su ubicación estratégica, se volvió clave para Estados Unidos en la contención del comunismo en Asia. Con el estallido de la Guerra de Corea, la economía japonesa recibió un impulso inesperado. Estados Unidos utilizó Japón como base de operaciones, lo que generó una enorme demanda de bienes, materiales y servicios. Fábricas que habían estado cerradas reabrieron. Miles de empleos fueron creados. Y con ellos, comenzó el verdadero despegue económico. Pero la clave del éxito no fue solo externa. La sociedad japonesa hizo su parte. Hubo un enorme esfuerzo colectivo, disciplina laboral y una cultura basada en la mejora continua. El concepto de Ganbaru, que significa perseverar sin rendirse, volvió a cobrar fuerza. Y también surgió un nuevo paradigma productivo. A lo largo de los años 50 y 60, Japón desarrolló su propio modelo industrial. Inspirado en el sistema estadounidense, pero adaptado a su idiosincrasia, priorizó la calidad sobre la cantidad. Empresas como Toyota comenzaron a aplicar el sistema Just-in-Time, una estrategia de producción ajustada que evitaba el desperdicio. Otras adoptaron el Kaizen, la mejora continua en todos los niveles. La educación técnica y universitaria se expandió rápidamente, y los trabajadores japoneses se convirtieron en sinónimo de compromiso, precisión y productividad. La lealtad a la empresa era total. El esfuerzo personal, casi una obligación moral. A la vez, el gobierno y el sector privado trabajaban juntos. El Ministerio de Industria y Comercio Exterior guiaba el desarrollo económico. Seleccionaba sectores clave, promovía la innovación y protegía la industria local hasta que fuera competitiva. Fue un capitalismo con fuerte coordinación estatal, pero también con eficiencia. Entre 1955 y 1973, Japón vivió su época dorada. Durante esos años, la economía creció hasta un promedio de casi el 10% anual. Las exportaciones se multiplicaron, y Japón pasó de fabricar productos baratos a convertirse en líder mundial en electrónica, automóviles y maquinaria de precisión. Sony, Panasonic, Honda, Nissan, Canon, marcas que conquistaron mercados en Europa, Estados Unidos y América Latina. En 1964, los Juegos Olímpicos de Tokio mostraron al mundo un nuevo Japón, un país organizado y moderno. Ese mismo año, se inauguró el Shinkansen, el tren bala. Era más rápido que cualquier tren del mundo. Se convirtió en el símbolo del avance tecnológico del país. La infraestructura se modernizó, el acceso a la salud y la educación mejoró, la clase media se expandió,
y el país, una vez vencido y humillado, volvía a sentirse orgulloso. Pero no todo fue fácil. En los años 70, la crisis del petróleo afectó duramente a la economía japonesa, que dependía casi por completo de la energía importada. La respuesta fue ejemplar. Se invirtió en eficiencia energética, en innovación tecnológica y en planificación a largo plazo. En los 80, Japón alcanzó su máximo esplendor económico. Sus empresas dominaban el mundo. Sus productos marcaban tendencia. Pero también se infló una burbuja financiera y cuando esa burbuja estalló a comienzos de los 90, el país entró en una prolongada crisis conocida como la década perdida. A pesar de ello, Japón no se rindió. Se transformó en una sociedad avanzada, con altos estándares de vida, baja criminalidad y una cultura única. Hoy sigue siendo una potencia tecnológica, un referente cultural y un país admirado por su resiliencia. La recuperación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial no fue producto del azar. Fue el resultado de reformas estructurales, apoyo externo, educación, esfuerzo colectivo y, sobre todo, una convicción profunda de que el futuro debía construirse con trabajo, conocimiento y paz. La historia de Japón es un ejemplo de que después de la mayor destrucción es posible volver a empezar y hacerlo mejor.